Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre las funciones químicas en sustancias inorgánicas. Esta presentación está creada por Juan David Gualteros Villamil y quien les habla, Hugo Alejandro Arevalo Laverde. Bueno, vamos a empezar hablando del objetivo general de nuestra presentación, que es identificar las diferentes funciones químicas de las sustancias inorgánicas, sus características y propiedades tanto físicas como químicas, así como emplear adecuadamente la nomenclatura tradicional para nombrar y asignar los nombres. Bueno, tenemos ahora, hablando en un ámbito más específico, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetivos. El primero sería realizar las reacciones simples que nos permitan la obtención de sustancias representativas de diferentes funciones. Tenemos que, en el segundo, tenemos que emplear la escala pH e indicadores de coloración para diferenciar los compuestos inorgánicos de acuerdo con su carácter ácido-base en, en medio acuoso. Obtener y diferenciar óxidos, ácidos de óxidos básicos. Obtener bases y ácidos a partir de óxidos básicos y óxidos ácidos respectivamente, comprobar la formación de una sal a partir de la reacción de ácido con una base que a su vez también genera agua, comprobar el carácter ácido y básico de la sustancia, ya sea óxido, sal o ácido, y por último sistematizar y utilizar la nomenclatura tradicional para nombrar inequívocamente las sustancias obtenidas y generar compuestos inorgánicos. Continuamos con el marco teórico. Para el marco teórico, primero vamos a hablar de las funciones químicas. Sabemos que las funciones químicas están divididas en diferentes tipos. El primero de ellos es los óxidos, luego vamos con los hidróxidos, ácidos y las sales. Empezamos con los compuestos oxigenados, en donde encontramos los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Estos se componen de un metal y un oxígeno en el caso del óxido básico y un no metal y un oxígeno en el caso del óxido ácido. Acá encontramos unos ejemplos, como es el óxido de sodio, que es el elemento oxidado, y el oxígeno sería pues el que oxida este elemento. También encontramos acá los números de oxidación señalados. También tenemos otro ejemplo que es el óxido de azufre, en donde el azufre es un no metal, y el dióxido de plomo, en donde el plomo es un metal. Continuamos con los hidróxidos, que es el agregar agua al óxido básico, lo cual nos da un hidroxilo, que es el que encontramos en la parte de arriba, que es el OH. Esto lo encontramos en los metales alcalinos como el litio, el sodio, el rubidio y otros que hacen parte de los metales alcalinos, perdón. Entre las propiedades básicas encontramos las bases y la nomenclatura. Encontramos tres ejemplos, como son el hidróxido cúprico, el hidróxido cuproso y en stock o UPAC el cromo, llamado hidróxido de cromo, y de acuerdo a su estado de oxidación, que es 3, entonces hidróxido de cromo 3 en números romanos. Seguimos con el ácido oxácido, que se forma cuando un óxido ácido le agregamos agua. La fórmula general de los ácidos oxácidos es un hidrógeno con un oxígeno, que es lo que conocemos como agua, un no metal, un oxígeno, produciendo un hidrógeno, un no metal y un oxígeno. Acá encontramos el ejemplo del ácido sulfúrico,
en donde el azufre es un no metal. Pasamos a las oxidales, las cuales se forman con la sumatoria de un hidróxido base y un ácido oxácido. ¿Cómo lo podemos ver en el ejemplo? Que encontramos el ácido sulfúrico más el hidróxido férrico, lo cual nos forma un sulfato férrico más agua. De acuerdo a que el sulfato tiene un número de oxidación 3, entonces le ponemos la, la determinación, le ponemos ICO. Entre las oxidales encontramos tipo neutras, ácidas, básicas, dobles, hidratadas. Pasamos a los compuestos hidrogenados en donde encontramos los metales y los no metales nuevamente, pero esta vez les agregamos hidrógeno molecular, lo cual nos da como resultado un hidruro metálico y un hidruro no metálico. En el caso del hidruro metálico encontramos en la nomenclatura, en la parte de stock encontramos un hidruro metal, en donde ponemos hidruro metal más el número de oxidación en números romanos. Y en la parte sistemática señalamos el número de hidrógenos y le ponemos dihidruro de hidrógeno digamos acá el ejemplo es dihidruro de calcio, porque encontramos dos hidrógenos. Un hidruro doble es el vocablo doble antes del metal. Bueno, en la parte del no metal, al agregarle lo del hidrógeno molecular, encontramos que el hidruro no metálico es igual al no metal más el hidrógeno. En la nomenclatura común, acá se nombran por nomenclatura común, como es el CH4, llamado metano. Pasamos a los hidrácidos, que es la formación de un no metal con un eh, hidrógeno molecular, formando un hidruro no metálico, produciendo así un hidrácido. El nombre genérico del ácido, esto es para la nomenclatura, el nombre genérico del ácido más el no metal más el hídrico, como lo es en el ácido clorhídrico. Y en nomenclatura sistemática, que es un poquito menos usada, encontramos el sufijo uro al anión más el catión, como es el cloruro de hidrógeno. Finalmente encontramos la sal aloidea, que es la unión de un hidróxido base y un hidrácido ácido, como lo es el caso del NaOH más el HCl formando NaCl, que es cloruro de sodio, lo que conocemos como la sal de mesa. En la nomenclatura encontramos que el no metal tiene una terminación uro, el metal tiene una terminación ico u oso, siguiendo las reglas de los números de oxidación, como lo podemos ver en el cloruro de sodio y en el cloruro sódico. La fórmula es NaCl igual a NaCl. En el cloruro de magnesio podemos encontrar la otra fórmula, la otra forma de nomenclatura, perdón, en donde indicamos el número de oxidación con nomenclatura stock o UPAC, haciéndonos referencia a los números romanos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que trata nuestro laboratorio, que este sería la escala de pH. Vamos a hablar y vamos a definir el pH como un menos logaritmo de la cantidad de H más presente. Estamos dividiendo, tenemos una escala de 0 hasta 14 donde establecemos nuestro punto neutro, que es 7, que principalmente, pues, si va a 0, significa que es más ácido, y si va a 14, significa que es más base. Dicho en otras palabras, si va hacia ácido, tiende a tener más H's, y si va hacia básico, tiende a tener más OH. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los materiales que necesitamos o que utilizamos en este laboratorio. Primero vamos a hablar de los reactivos que tenemos. Tenemos magnesio en cinta, óxido de calcio en polvo. Esos dos se miden en gramos. Y pues ahí tenemos la cantidad indicada.
Ahora hablamos de las soluciones. Tenemos tres soluciones en especial. Estas se miden en mililitros. Primero empezamos con NaHCO3, que también es conocida como el bicarbonato de sodio. Eh, También tenemos nuestro NaOH, que es nuestra solución, y tenemos en 0,5 m. Y también tenemos nuestro ácido clorhídrico, que también está en 0,5 m. Tenemos nuestro papel indicador universal, nuestro papel tornasol, y por último nos tenemos nuestra solución en 1% de fenolftaleína. Para este vamos a utilizar materiales e instrumentos como las pinzas de crisol, pinzas de tubo de ensayo, mechero, vaso de precipitados de 50 mililitros. Vamos a utilizar tres tubos de ensayo. Vamos a nuestra respectiva espátula, cápsula de porcelana en nuestro Erlenmeyer de 150 mililitros, dos agitadores de vaso, dos pipetas Pasteur, dos pipetas aforadas, malla advesto y plancha de calentamiento. Esto sin olvidar que pues cada estudiante debe tener su bata de laboratorio, gafa de seguridad, guantes de nitrilo, en este caso las toallas de papel de cocina para limpiar el laboratorio posterior a finalizar. Si necesitamos calculadora, la utilizaremos. Tenemos que tener nuestro cuaderno de laboratorio para anotar los respectivos datos. Obviamente pues un esfero, su efecto lápiz. Tenemos que tener un pitillo y un encendedor. Seguimos con la ficha de seguridad. La ficha de seguridad es como nosotros clasificamos los primeros auxilios que debemos recibir ante las soluciones que tenemos, que es el óxido de calcio, el magnesio, el bicarbonato de sodio, ácido clorhídrico y óxido de sodio. Tenemos nuestro respectivo histograma donde a veces nos indica la volatilidad del elemento y otro tipo de pues, indicaciones que se ve respectivamente. Primero, vamos a empezar hablando del contacto con la piel en cada uno de ellos, donde principalmente uno busca siempre aún lavar con abundante agua y pues ya si pues va a mayores pues consultar con un médico, más especialmente un dermatólogo. En el caso del hidróxido de sodio, tenemos que lavar inmediatamente con mucha agua y es necesariamente un tratamiento médico inmediato, ya que alteraciones no tratadas pueden convertirse en heridas difíciles de tratar o de curar. Siguiendo con nuestra ficha de seguridad, hablamos del contacto de los ojos, donde principalmente siempre priorizamos jugar con muchísima agua. En el caso del óxido de calcio y el bicarbonato de sodio, vamos a hablar de un tiempo, y el óxido de sodio, vamos a hablar de un tiempo de 10 a 15 minutos, donde pues ya si pues pasa mayores necesitamos consultar al oftalmólogo. Sin embargo, en el caso del magnesio, pues vamos a aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Lo mismo para el ácido clorhídrico y pues ya si se presenta algún malestar adicional, pues consultar con el médico. Uh, Bueno, vamos a hablar sobre el caso de inhalación y indigestión. En el caso del óxido cálcico, vamos a, en caso de inhalación, en todos vamos a priorizar siempre llevar al paciente o la víctima a un lugar donde pueda respirar aire fresco y tenga gran cantidad de un aire que le proporcione, que no le facilite la propagación de tos. Entonces, vamos a hablar que en el caso acá más grave sería el bicarbonato de sodio, que puede presentar una irritación leve en las mucosas nasales, respiratorias, puede presentar tos y estornudos. Sin embargo, en los otros casos simplemente es aire fresco. En caso de sentir molestias adicionales, pues se debe tratar con el médico. Por último, vamos a hablar de la indigestión, donde en todo sí es primordial enjuagarse la boca inmediatamente y llamar al médico si nos encontramos mal. En el caso del bicarbonato de sodio, vamos a decir que si ingirió accidentalmente hartas cantidades de esta sustancia, vamos a proporcionar ayuda inmediata. Sin embargo, no vamos a inducir a la persona al vómito. Por último, el hidróxido de sodio, vamos a lavar el agua y vamos a beber
agua en abundancia. Tenemos que llamar al médico inmediatamente porque en caso de tragar existe un peligro de perforación en el esófago y en el estómago. Continuamos con el experimento número 1, llamado reacción de neutralización. Para esta actividad se agregó en un crisol 1 mililitro de hidróxido de sodio y 1 mililitro de cloruro de HCl y unas gotas de fenolftaleína con ayuda de una pipeta forada. Posteriormente se dejó reposar alrededor de 3 minutos. Luego se llevó el crisol a la plancha de calentamiento donde se agregó la parte de la mezcla anteriormente reservada. Luego se dejó allí hasta que se evaporó su fase líquida. Por último se retiró el crisol de la plancha y se realizó el pesaje. Acá podemos encontrarle lo que sucedió durante el experimento en esta foto. Seguimos con el experimento número 2, el cual es la reacción del NaHCO3 y el CO2. Para este experimento utilizamos un Matrax Erlenmeyer en el que vertimos 10 mililitros de agua destilada, luego añadimos 1 mililitro de NaHCO3 y 3 gotas de fenolftaleína, lo que hizo que la mezcla adquiriera un tono rosado claro. Luego, como vemos en la segunda imagen, colocamos el Matrix en una placa de calentamiento durante aproximadamente 5 minutos. Con este aumento de temperatura, observamos que la mezcla se tornó de un color rosado más intenso. Finalmente, como podemos ver en la última imagen, introducimos un pitillo en la solución y soplamos a través de él, lo que provocó la liberación de CO2 dentro de la mezcla. Como resultado, el medio se volvió transparente. Después de unos momentos, el medio se torna otra vez a su color rosado claro. Bueno, vamos a hablar del experimento número 3. Principalmente se aplicó 1 mililitro de NaCO3 en un tubo de ensayo, nitrógeno en 1 gramo, en el tubo de ensayo de bicarbonato de sodio y previamente tratado para no afectar el compuesto. Luego de eso se preparó un cuadro de una cinta indicadora de pH, el cual se aplicó una gota de la solución para ver qué color se tornaba. Ahí, pues en la imagen se ve el color que este tomó. Con la anterior imagen podemos observar la solución de bicarbonato de sodio se torna de un color rosa claro con partes que se tornan un poco más oscuras. Lo uso principal es el color que se torna en el trozo de la cinta indicadora, el cual nos va a indicar si es un ácido o si es una base o un ácido. Este es de color azul, indicando que la sustancia tiene un nivel de pH de 14, lo que nos indica que es un producto básico que está en el límite de nuestra escala de pH. Por último, tenemos el experimento número 4. En este, vamos a utilizar el magnesio en estado sólido en nuestras cintas y vamos a inducir este con una chispa, como se ve en la imagen, lo cual provoca la denominada ignición. Mientras tanto, hacemos eso, vamos a preparar 2 mililitros de agua destilada con 2 gotas de fenolftaleína en un tubo de ensayo para posteriormente el magnesio ya con su previa ignición, pues se agrega al tubo de ensayo. Este tubo de ensayo lo vamos a poner en un mechero, el cual va a hervir y lo vamos a llevar a un punto donde empiecen a soltar ciertas burbujas. Tenemos que tener cuidado en este punto porque al soltar ciertas burbujas el producto tiende a derramarse, entonces toca estar muy pendientes de que no se derrame el material. Posteriormente hacemos la medición del pH con el material que tenemos. Nos indica que es una base y eso se ve en la cuarta foto que nos muestra el color de de nuestra sustancia, que es una base.
Seguimos con los resultados y la discusión. Acá encontramos primeramente en la reacción de neutralización, las especies identificadas, perdón, fue el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, el cloruro de sodio y el agua. En funciones inorgánicas encontramos las bases fuertes. Como base fuerte, el hidróxido de sodio, como como ácido fuerte, perdón, el ácido clorhídrico, como sal, el cloruro de sodio y como indicador de ácido base, la fenolftaleína, que es en todos los casos de igual forma. En el resultado encontramos que la fenolftaleína permitió visualizar la neutralización de la base y el ácido. Tras la evaporación del agua quedó un residuo sólido que corresponde a la sal formada, la cual es el cloruro de sodio. El pesaje del crisol confirmó que la presencia del residuo de sal. Seguimos con el segundo experimento, que es la reacción de NaHCO3, bicarbonato de sodio, y el CO2. Como especies identificadas encontramos el NaHCO3, encontramos el H2O como agua, el CO2 y la fenolftaleína. Como base débil encontramos a la NaHCO3, como gas ácido encontramos al CO2 y como indicador de ácido base a la fenolftaleína igualmente. La reacción balanceada la encontramos como NaHCO3, produce el CO2 más OH con carga negativa. Al inicio de un color rosado claro, al calentarse un rosado vivo y al burbujear se vuelve transparente, como vimos en el experimento. Bueno, vamos a hablar de los otros dos procedimientos, donde hablamos sobre el NaCO3, nuestro bicarbonato de sodio, agua y fenolftaleína, y nuestro indicador de pH y nuestras especies identificadas. Hablando de nuestras funciones inorgánicas, tenemos nuestra base débil, que sería nuestro NaHCO3, que es nuestro indicador ácido-base. Podemos ver cómo está la reacción balanceada, donde se ve la presencia del bicarbonato de sodio, el agua, el HCO3, el H3O con carga positiva, el HCO3 más el agua, y vemos cómo produce nuestro CO3 más nuestro H3O con carga positiva. De esto podemos pues, ver que nuestro resultado presentó un color rosa claro con zonas más oscuras debido a la fenolftaleína. La cinta de pH se tornó azul oscuro indicando el pH de 14, confirmando que es una sustancia muy básica. Luego tenemos la reacción del magnesio con el oxígeno y el agua. Tenemos nuestras especies identificadas: el magnesio, el agua, nuestro óxido de magnesio, nuestro hidróxido de magnesio y nuestra fenolftaleína. Tenemos nuestro metal, que sería nuestro magnesio, nuestro óxido básico, que sería nuestro magnesio con el oxígeno, nuestro hidróxido, que es Mg y entre paréntesis OH, y afuera con un subíndice de 2, que es el indicador. Y también tenemos el indicador de ácido base, que es la fenolftaleína. Como nuestra ecuación balanceada, tenemos 2 moles de magnesio más nuestro oxígeno, nos producirán 2 moles de óxido básico, de nuestro óxido básico, más nuestra agua y nuestro hidróxido. Como resultado, podemos decir que el magnesio se encendió debido a la ignición. Al agregarlo al agua, reacciona formando un hidróxido de magnesio. La fenolftaleína adquirió un color rosado, indicando un medio básico, y la medición del pH confirmó la presencia de una base. Continuamos con los análisis de resultados, los cuales son muy importantes y nos muestran que los experimentos realizados permitieron observar diferentes reacciones químicas, en especial aquellas relacionadas con los procesos ácidos bases y la formación de sales.
Se evidenciaron cambios en el pH gracias a la influencia de factores externos como la temperatura y la presencia de CO2. Bueno, tenemos acá 3 puntos, lo decidimos dividir en 3 puntos. El primero es la relación entre los cambios de color y las propiedades de los compuestos formados. El segundo es la importancia del balanceo de las ecuaciones y determinación de reactivo limitante. Y el tercero es la explicación sobre el comportamiento ácido-base en cada reacción. Voy a empezar hablando de la relación entre los cambios de color y las propiedades de los compuestos formados. En la reacción del bicarbonato de sodio encontramos que con la fenolftaleína, encontramos que la mezcla inicialmente presentó un color rosado, claro, el cual se intensificó al calentar la solución. Posteriormente, al burbujear el CO2, la solución se volvió transparente, lo que indica que el CO2 reaccionó formando ácido carbónico, disminuyendo así el pH. En caso del magnesio con agua y la fenolftaleína, la solución adquirió un color rosado, lo que confirmó la formación de hidróxido de magnesio, una base débil. Finalmente, en la reacción NaOH y el ácido clorhídrico, y luego de la evaporación del agua quedó en un residuo sólido, que es el NaCl, confirmando la formación de una sal neutra. Bueno, yo voy a hablar de la importancia del balanceo de ecuaciones y la determinación de reactivo limitante. Podemos decir que el balance de las ecuaciones químicas fue clave para entender cada reacción y hallar los productos obtenidos. En la neutralización del NaOH con nuestro ácido clorhídrico, la ecuación balanceada nos da NaOH más nuestro ácido clorhídrico nos produce nuestra sal, que es NaCl, nuestro cloruro de sodio, y nuestra OH, que pues sería la ley que siempre se cumple en nuestra base con ácido, que sería la sal, produce una sal y agua. En la reacción entre el magnesio y el agua, el magnesio actúa como reactivo limitante, ya que su cantidad influye directamente en la cantidad de hidróxido de magnesio formado. De igual forma, la reacción de nuestro dióxido de carbono con nuestro bicarbonato de sodio, añadido al burbujear la solución, determinó la disminución del pH. Por esto, este tiende a cambiar ese color que tenía rosado a un color más transparente. Nuestro tercer punto, la explicación sobre el comportamiento ácido-ácido de cada reacción, nos da que cada experimento demostró cómo los compuestos pueden comportarse como ácidos o bases, según su interacción con otros reactivos. En la reacción de nuestro mm, bicarbonato de sodio en el agua, se confirmó que este compuesto tiene un comportamiento básico, con un pH de 14, lo que notó por la coloración de la fenolftaleína el resultado de la cinta indicadora de pH. En el caso del magnesio, al reaccionar con el agua, nos genera un hidróxido de magnesio, una base débil, mientras que la reacción entre nuestro NaOH y nuestro ácido clorhídrico mostró un proceso de neutralización, donde un ácido fuerte y una base fuerte reaccionaron para formar una sal neutra, que sería nuestro cloruro de sodio y nuestra agua. Finalmente, al hacer el burbujeo de CO2 en la solución de nuestro bicarbonato de sodio, demostró el efecto del ácido carbónico y la disminución del pH, mostrando cómo los gases pueden modificar la acidez en un medio acuoso. Por último, encontramos la aplicación en ingeniería civil de las funciones inorgánicas. Bueno, primero lo encontramos en los materiales de construcción, en los cuales encontramos compuestos inorgánicos como son la cal, la arcilla, los cuales se utilizan en la fabricación de materiales de construcción como el concreto, el ladrillo y la cerámica. Encontramos también el tratamiento de aguas, esto para eliminar impurezas y contaminaciones. También lo encontramos como protección contra la corrosión, así protegiendo estructuras metálicas contra la corrosión. También lo encontramos como materiales de aislamiento térmicos para evitar
y reducir la transmisión de calor en edificios. Es importante también para la estabilización de suelos, los cuales ayudan a mejorar la resistencia contra la erosión. En concreto, encontramos compuestos como el cemento, la cal y la arcilla que se utilizan para la fabricación de concreto. Es importante entender, por último, que estas funciones inorgánicas, las vamos a utilizar diariamente en nuestras construcciones, ya que ayudan a dar una mejor eficiencia y una mejor durabilidad durante el tiempo en que se construya y a un futuro. Por último, encontramos las referencias de donde sacamos la información es importante recalcar el último ítem de las referencias, que es la práctica que nos dio el profe, de la cual nos basamos para información como los objetivos generales, los objetivos específicos y los materiales. Muchísimas gracias, esto sería todo.